Hola chicos, muy buen día, espero se encuentren muy bien hoy. El tema que estudiaremos el día de hoy será qué son y cómo se grafican las funciones exponenciales y logarítmicas. Este tema está a cargo del equipo número 7, conformado por Yuriam, Diego, Arodi, Emanuel y su servidor Ramsés. Para dar inicio, comenzaremos con qué son las Bueno, vamos a funciones empezar exponenciales. explicando qué son las funciones exponenciales y qué tipos de funciones hay. Bueno, para empezar, una función exponencial tiene como principal característica que la variable independiente está en el exponente. En este caso vamos a ocupar a la x para representarlo. Aquí tenemos el ejemplo en el que a representa la base de la función y la letra x es la variable independiente que va en el exponente. Todo esto siempre y cuando a sea diferente de 0 y mayor a 0. Todo esto será retomado posteriormente para explicar bien los ejercicios. Y bueno, las funciones exponenciales pueden ser de dos tipos. Decreciente cuando a es mayor a 0 pero menor a 1. Es decir, pues es un decimal que no pasa del 1. Este nombre se le da por la forma de la gráfica, debido a que entre mayor sea el valor de nuestra variable independiente, menor será el valor de la otra variable, de la y, por ejemplo. Eh, Después viene la función creciente, que es cuando a es mayor a 1. Y es nombrada así, pues también por la forma de su gráfica. Como podemos ver, la gráfica que está en esta diapositiva, la línea roja eh, tiende a subir, por eso podemos decir que es una función creciente, es decir, entre mayor sea el valor que toma la variable independiente x, mayor será el resultado o y será mayor. Aquí tenemos unos ejemplos de unas gráficas de funciones crecientes y decrecientes. Este, bueno, pues como ya les expliqué, la función exponencial decreciente, podemos ver que por ejemplo, en esta gráfica que tenemos aquí, cuando x vale menos 2, el valor de y es 8 aproximadamente. Ahora, cuando x vale 2, entonces el valor de y tiende a 0. ¿Ok? Y abajo tenemos en comparación una función exponencial creciente para que veamos las diferencias. Cuando x se encuentra, cuando x vale menos 2, entonces eh, y tiende a 0. Ahora, cuando x vale 2, entonces y vale 8 y así se va para arriba. ¿Ok? Esta es una clara diferencia entre ambos tipos de funciones exponenciales. Ahora vamos a ver algunas aplicaciones de las funciones exponenciales. Una de las aplicaciones que, bueno, pues son las aplicaciones más comunes que hemos visto en libros o cosas así, es el crecimiento de una población, debido a que la descendencia tiende a crecer. Es una función creciente debido a la forma de la gráfica. En este caso yo decidí representar la gráfica de la función únicamente con la línea naranja, que es la forma que podemos ver. Eh, a la, a la izquierda x es negativo y a la derecha x es positivo. Entonces podemos ver que es una función creciente. Eh, Esto porque la descendencia deja el doble de descendientes y entonces podemos decir que es una que representa un crecimiento exponencial. Otra de sus aplicaciones es en la aceleración. La aceleración, como aprendimos en el curso de física, es un cambio en la velocidad. La velocidad representa un crecimiento exponencial o una disminución exponencial, como podemos ver igual representado por las líneas de color rosa, que es la función decreciente, y morado, que es la función creciente. Otra de sus aplicaciones es para expresar la desintegración radioactiva. Un elemento radioactivo que acaba de ser sintetizado produce muy grandes cantidades de material radioactivo, o sea, es expulsado de la muestra
y conforme va perdiendo material radioactivo y energía, entonces poco a poco, bueno, de forma exponencial va disminuyendo la cantidad de material radioactivo que es expulsado de la muestra radioactiva. Y estas son algunas de las aplicaciones de las funciones exponenciales. Posteriormente, mi compañero retomará un poco el principio, la base de las funciones exponenciales para poder explicar los ejercicios y que Bueno, queden mucho en más este momento se va a claros. pasar a explicar en qué consiste la gráfica de funciones exponenciales. Cuando estamos graficando funciones exponenciales, nos podemos encontrar con dos posibles formas. La primera de ellas es la forma creciente. Esta será una función que irá desde un valor infinitamente pequeño y diferente a cero hasta uno infinitamente grande en el eje de las y. Y la otra de ellas será la forma decreciente. Esta función será un valor que vendrá desde uno infinitamente grande en el eje de las y hasta uno infinitamente pequeño y diferente a cero. En ambos casos, el eje x actuará como una asíntota. ¿Qué quiere decir esto? Que la función jamás va a tocar al eje x, es decir, será cada vez más y más pequeña o más y más grande, pero jamás va a tocar al eje de las x. Bueno, existen dos reglas que hay que conocer para las funciones exponenciales. La forma básica de expresar una función exponencial, pues bueno, es f de x es igual a la x. Y las reglas son que a tiene que ser mayor que 0 y que a no puede ser igual a 1. Es decir, la base no puede ser ni negativa ni igual a 1. ¿Por qué? Porque al momento de tener una base igual a 0, no importa a qué número elevemos esa base. Siempre será 0 y por ende no tendremos ninguna gráfica. ¿Y por qué no igual a 1? Bueno, pues porque 1 elevado a cualquier número seguirá siendo 1 y eso nos daría una función lineal, no una función exponencial, que es lo que queremos ver. Bueno, la primera de las gráficas que vamos a observar será la gráfica de una función creciente. Como podemos ver, la función es f de x igual a 3 a la x. Y bueno, graficarla es muy sencillo. Simplemente se tabula un espacio para las x, un espacio para las y se dan valores arbitrarios a x. Se puede empezar desde donde sea. Lo recomendable es empezar desde menos 2 o menos 3 hasta 2 o 3. Y bueno, algo que podemos observar aquí es que el valor de la base, en este caso, es mayor que 1. Esto, cuando el valor de la base sea mayor que 1, querrá decir que tendremos una función creciente, una función que vendrá desde lo más pequeño en el eje de las y hasta lo más grande, y todo esto a medida que avanza a través del eje de las x. Bueno, como podemos observar, los valores van creciendo. Al principio el crecimiento es muy poco, pero al ser un crecimiento exponencial será cada vez más notable, como podemos observar en la tabulación. X con valor de menos 2 será y con valor de 0.1. Pasa lo mismo con menos 1, cuando y crece un poco más, a 0.3. Y algo que es importante observar en la gráfica de las funciones exponenciales es que cuando x valga 0, será el momento en el que la función corte por el eje de las y. Esto pues dado que cualquier número elevado a la 0 será 1. Así que esto es una característica de las funciones exponenciales que vamos a observar en todas las funciones que nosotros grafiquemos. Como podemos ver, los valores vienen desde un número muy pequeño que va creciendo poco a poco y llegado a un cierto punto, pues ese crecimiento se puede observar en un gran aumento. Y bueno, esto es lo que caracteriza a las funciones exponenciales. La siguiente de ellas es la gráfica de la función decreciente. Aquí como podemos observar, la función es f de x es igual a 0.9 a la x. Este valor es menor que 1. Cuando tengamos un valor menor que 1, va a ser inverso a la gráfica que acabamos de ver. Es decir, esta gráfica vendrá desde un valor infinitamente grande hacia uno infinitamente pequeño. Sin embargo, este valor, aunque cada vez será más y más y más pequeño, jamás va a tocar al eje de las x, porque recordemos que el eje de las x actúa como una asíntota. Bueno, como podemos observar, se grafica del mismo modo, se hace una tabulación y se le comienzan a asignar valores a x. En este caso se le asignaron desde menos 2 hasta 2.
Y podemos ver cómo en este caso, al contrario del anterior, en el que las y iban creciendo conforme iban creciendo las x, pues aquí las y irán, los valores en el eje de las y irán decreciendo conforme se vayan aumentando las cantidades en x. Vamos a observar que menos 2 en x da como resultado 1.23 en y, menos 1, 1.1, un valor más pequeño que el anterior. 0, 1, nuevamente volvemos a observar que el momento en el que x toma el valor de 0, la función en y va a tomar el valor de 1 y será el momento en el que corte en el eje de las y. Y así hasta llegar a valores infinitamente más pequeños, siempre diferentes a 0. Bueno, ¿cómo se obtiene el dominio de las funciones exponenciales? El valor del dominio de las funciones exponenciales de la variable suele ser casi siempre el conjunto de todos los números racionales. Hay algunas pequeñas restricciones. Por ejemplo, para f de x igual a 3 raíz de x, pues x tendrá que ser mayor o igual a 0. Esto, pues como sabemos, no existe, o bueno, no es correcto, en este caso, manejar números imaginarios. Y un número menor que 0 sería una raíz imaginaria. Entonces, en este caso, diríamos que el dominio para la función sería el dominio igual a el conjunto de los números reales con la restricción de que y tiene que ser mayor que 0. En este caso, si la función fuese, por ejemplo, f de x igual a 3 a la x, bueno, entonces diríamos que el dominio, sin esa raíz que tenemos ahí, sería todo el conjunto de los números reales. Para el rango de las funciones exponenciales, bueno, para este caso se ocupan algunas de las propiedades de los logaritmos, como vamos a ver a continuación. Para obtener el rango de una función exponencial, pues habremos de aplicar algunas propiedades de los logaritmos, ¿no? Vamos a tomar como por ejemplo la función y igual a 2 a la x. En este caso lo que habremos de procurar será despejar esa variable. Entonces, el primero de los pasos será agregar logaritmo a ambos lados de la expresión. Es decir, logaritmo de y igual a logaritmo de 2 a la x. En este momento podremos hacer uso de una propiedad de los logaritmos que es la propiedad de una potencia. Entonces, al hacer uso de esta propiedad, obtendríamos que el logaritmo de y es igual a x logaritmo de 2. Finalmente, no es cierto. Como siguiente paso, habremos de despejar a la variable que está ahí, entonces llevándonos el logaritmo de 2 hacia el otro lado de la ecuación y así podríamos despejar a la variable. Tendríamos logaritmo de y sobre logaritmo de 2 es igual a x. Finalmente hacemos uso de otra de las propiedades de los logaritmos. En este caso, como ambos logaritmos tienen de base 10, podemos hacer uso de la propiedad de cambio de base. Y obtendríamos finalmente la ecuación de logaritmo base 2 de y es igual a x. Después de esto podemos inferir, dadas las propiedades de los logaritmos, y que es que ningún número dentro de los logaritmos puede ser negativo. Con esto podemos concluir que el rango debe ser que para y son todos los números reales, pero dado que y forma parte del logaritmo y no puede ser negativo, tendremos la restricción de que y ha de ser mayor que 0. Y con esto podremos concluir cómo se grafican las funciones exponenciales. Funciones logarítmicas. Decimos que un logaritmo base a de un número positivo n es z, lo cual expresamos como logaritmo de n base a es igual a z y se verifica como a la z es igual a n. Una función logarítmica es aquella que generalmente se expresa como f de x o y es igual al logaritmo de x base a, siendo a la base de esta función, que ha de ser positiva y distinta de 1. El logaritmo base a del número positivo n es el exponente al que hay que elevar la base a para obtener este número n. Un ejemplo es
cuando decimos que el logaritmo decimal con base 10 de 100 es 2, puesto que 10 elevado a la segunda potencia es 100. En cuanto a las propiedades de los logaritmos, nos encontramos que la función logarítmica es la función inversa de la exponencial, puesto que nos encontramos con que logaritmo de x con base a es igual a b e inversamente a elevado a la b es igual a x. Sean dos números positivos x, y, se tiene 1. Logaritmo de x, y es igual al logaritmo de x más logaritmo de y. 2. Logaritmo de x diagonal y igual a logaritmo de x menos logaritmo y. 3. Logaritmo de x es igual a c logaritmo de x, siendo c un número positivo o negativo, entero o no. En cuanto a los casos especiales, observamos logaritmo de 1 diagonal y es igual a menos logaritmo de x según la propiedad 2 o la 3 con el exponente menos 1, puesto que la raíz equivale al exponente 1 sobre 2. Función del logaritmo neperiano. Podemos observar que solo existe logaritmo para x positivo, que para x igual a 1 el logaritmo se anula, cosa que es lógica, pues e es igual a 1 menos y, en general n igual a 1. Para el rango 0,1 el logaritmo es negativo. Para x tendiendo a 0 el logaritmo se hace menos infinito. El logaritmo crece lentamente para valores positivos de x y tiende a ir a infinito lentamente cuando x tiende a infinito. La resolución de ecuaciones logarítmicas se basa en los mismos procedimientos utilizados en la resolución de las ecuaciones habituales. Aunque no existen métodos fijos, habitualmente se procura convertir la ecuación logarítmica en otra equivalente, donde no aparezca ningún logaritmo. Para ello, se ha intentado llegar a una situación semejante a la siguiente. Logaritmo de f de x con base a es igual a logaritmo de g de x con base a. Entonces, se emplean los antilogaritmos para simplificar la ecuación hasta f de x es igual a g de x, que se resuelve por los métodos habituales. También puede operarse en la ecuación logarítmica para obtener una ecuación equivalente del tipo logaritmo f de x con base a es igual a m, de donde se obtiene que f de x es igual a la m, que sí se puede resolver de la forma habitual. Y finalmente, cuando en un sistema aparecen una o varias ecuaciones logarítmicas, se denomina sistema de ecuaciones logarítmicas. En el caso de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, se pueden producir tres casos distintos. Un sistema formado por una ecuación polinómica y una logarítmica. Un sistema constituido por dos ecuaciones logarítmicas o un sistema compuesto por una ecuación polinómica y una ecuación exponencial. De modo que en cada caso se utilizan los métodos habituales de resolución de sistemas de ecuaciones, teniendo siempre presente que estas ecuaciones han de transformarse en otras equivalentes, donde la incógnita no aparezca en el argumento o la base del logaritmo, ni en el exponente de la Ahora función bien, exponencial. para poder concluir nuestro tema y fortalecer todo el conocimiento adquirido anteriormente, pasaremos a la sección de ejercicios que espero puedan terminar de aclarar cualquiera de sus dudas existentes. Vamos a continuar haciendo algunos ejercicios de funciones logarítmicas. Tenemos
logaritmo de x más logaritmo x más 3 igual a 2 logaritmo de x más 1. Para iniciar, en el primer miembro, aplicamos la propiedad de la suma de logaritmos. Entonces, logaritmo se abre corchete, paréntesis, x más 3 igual a logaritmo de x más 1 al cuadrado. Teniendo en cuenta la inyectividad de los logaritmos, quiere decir que los igualamos los argumentos, tenemos entonces x que multiplica x más 3 igual a x más 1 elevado al cuadrado. Resolvemos esta ecuación y comprobamos nuestra solución. Entonces tenemos x cuadrada más 3x igual a x cuadrada más 2x más 1 y x nos da el resultado de 1. Continuando con nuestra representación gráfica, podemos observar nuestra raíz, dominio, rango e intercepción vertical. El siguiente ejercicio dice así: 4 logaritmo de x sobre 5 más logaritmo de 625 sobre 4 igual a logaritmo 2 logaritmo x. Aplicamos la propiedad del logaritmo de una potencia en los dos miembros, esto es, logaritmo de x sobre 5 elevado a la cuarta más logaritmo de 625 entre 4 igual a logaritmo de x cuadrada. Realizamos la propiedad del logaritmo de un producto. Entonces, logaritmo que multiplica x cuarta sobre 625 por 625 sobre 4 igual a logaritmo de x cuadrada. Operamos en el primer término y entonces nos queda logaritmo de x cuarta sobre 4 igual a logaritmo de x cuadrada. Después aplicamos la inyectividad de los logaritmos para quitar logaritmos. Entonces nos da x cuarta sobre 4 igual a x cuadrada. Y x cuarta menos 4x cuadrada igual a 0. Entonces pasamos a resolver nuestra ecuación y nos queda x cuadrada que multiplica x cuadrada menos 4 igual a 0. Después x cuadrada que multiplica x más 2 por x menos 2 igual a 0. Y entonces tenemos tres resultados: x1, 0, x2, menos 2 y x3 igual a 2. Como ya sabemos, x0 y x menos 2 no son soluciones porque si lo sustituimos en la ecuación nos encontramos con logaritmo 0 y logaritmo de un número negativo, y tales no existen, por lo que la única solución posible es 2. Entonces, x igual a 2. Pasamos a nuestra representación gráfica y como podemos observar en la parte derecha podemos ver la raíz, dominio y rango de nuestra función. Ahora, en este ejercicio tenemos 2 logaritmo que multiplica x menos 2 logaritmo de x más 1 igual a 0. Entonces, para empezar, pasamos 2 logaritmo de x más 1 al segundo miembro y aplicamos la propiedad de potencia en ambos miembros. 2 logaritmo de x igual a 2 logaritmo de x más 1. Y logaritmo de x cuadrada igual a logaritmo de x más 1 al cuadrado. Ahora aplicamos la propiedad inyectiva y encontramos los valores de x. X cuadrada igual a x más 1 al cuadrado. X cuadrada menos x más 1 al cuadrado igual a 0. X menos 1 por x más 1 igual a 0. Ahora, resolviendo el primer factor obtenemos que 0 es igual a 1.
lo cual es una inconsistencia y significa que la ecuación no tiene solución. Resolviendo el segundo factor se tiene que x es igual a -1/2, pero el logaritmo de -1/2 no está definido y significa que la ecuación no tiene solución. Y aquí les presento la representación gráfica, donde podemos observar la raíz, dominio y rango. Este otro ejercicio dice logaritmo 2 más logaritmo de 11 menos x cuadrada igual a 2 logaritmo de 5 menos x. En el primer miembro aplicamos el logaritmo de un producto y en el segundo la propiedad del logaritmo de una potencia. Entonces, logaritmo corchete de 2 que multiplica 11 menos x al cuadrado y se cierra el corchete, igual a logaritmo de 5 menos x, esto elevado al cuadrado. Teniendo en cuenta la inyectividad de los logaritmos, tenemos que 2 que multiplica 11 menos x cuadrada es igual a 5 menos x que está elevado al cuadrado. Resolvemos la ecuación y comprobamos que no obtenemos un logaritmo nulo o negativo. 3x cuadrada menos 10x más 3 igual a 0. Y tenemos x1 igual a 3 y x2 igual a 1/3. Ahora podemos observar la gráfica donde nos muestra raíces, dominio, rango, máximo e intercepción vertical. Bueno, con esto concluimos y llegamos al fin del tema, qué son y cómo se grafican las funciones exponenciales y logarítmicas. Esperemos que la exposición y explicación de este tema haya sido claro y comprensible, abarcando tanto la parte teórica como la práctica, intentando que sea lo más completo posible. Muchas gracias por tu atención.